Pero ahora sí, tanto que lo hemos esperado, ya vamos a dar inicio con nuestra agenda. Tenemos de primero a Alejandro Córdoba, que nos acompaña desde Chile, con el tema de que cómo podemos permitir que nuestros colaboradores dominen diferentes formas de trabajar. Wow. ¿Ok? Para contarles un poquito sobre Alejandro, Alejandro tiene distintas certificaciones como lo son PMP, PMI, RMP y Scrum Master. Alejandro es un profesional con más de 20 años de experiencia como jefe de proyectos informáticos en empresas del rubro bancario y aeronáutico. Además, también tiene experiencia desarrollando tareas de capacitación de recursos humanos y negociación tanto con proveedores nacionales como internacionales. Sin más que agregar, le dejo la palabra a don Alejandro, que agradecemos muchísimo que nos está acompañando aquí el día de hoy. Muchísimas gracias, Ariana, y muy contento de estar con ustedes esta mañana. La idea es justamente empezar a conversar acerca de cómo transformar organizaciones, cómo hacerlas más adecuadas a los tiempos que corren. Y la primera provocación que quiero hacer es esta frase, ¿no? Quien solo tiene un martillo en la mano, solo ve clavos. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces uno tiene que acometer alguna empresa, algún desafío y cuando de pronto te das cuenta que te faltan herramientas. Por lo tanto, lo primero que quiero comentarles es la importancia de que nosotros y nuestros equipos sean capaces de conocer distintas maneras de desarrollar sus desafíos, de sus proyectos. No hay una sola forma de desarrollar proyectos y justamente hoy por hoy no solamente en términos técnicos tenemos distintas maneras de desarrollar nuestras tareas, sino que también en términos de cómo nosotros podemos abordar un proyecto, hay distintas maneras, como ustedes ya saben. Antiguamente nosotros teníamos una sola forma de ver las cosas, ¿verdad? Con métodos predictivos, pero hoy por hoy ya sabemos que tenemos muchas otras formas de hacerlo, incluyendo la agilidad, incluyendo los proyectos híbridos u otros, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, primer desafío y primera cuestión que quiero invitarlos a tener en mente es nuestros equipos, y justamente allá el título de la presentación. ¿Conocen los distintos métodos? ¿Conocen distintas formas de hacer las cosas? ¿O estamos más bien pensando siempre en una sola forma de hacer las cosas? Estamos acostumbrados a hacerlo de determinada manera y por lo tanto vamos con la inercia de desarrollarlos de la misma forma. Ahí Edgar nos mencionaba cómo distintas organizaciones están permanentemente buscando distintos caminos para poder hacer más eficientes los procesos, que es lo que nos interesa para desarrollar nuestros proyectos. Al final, lo que nos interesa es tener organizaciones que sean capaces de surfear la tremenda ola que se nos viene encima, porque estamos en un mundo en que todo cambia demasiado rápido, o sea, son tantas cosas que están día a día viniendo, ¿no? Distintas situaciones que nos van avasallando día por día, cuestiones de distinta índole en términos políticos, económicos, tecnológicos, todo va cambiando, es un mundo impresionante cómo estamos teniendo estos cambios día a día. Y además, esto se viene peor, ¿ya? O sea, los cambios vienen demasiado rápidos, pero esto se viene peor en el sentido que hay cada vez más cambios y cada vez más frecuentemente. Antiguamente, ustedes saben, los cambios venían, pero muy de a poco. Hoy día es una avalancha de cambios. Como dice aquí, se viene peor. Ahora también uno podría decir, o mejor. ¿De qué depende que los cambios sean mejores o peores? Depende de cómo nos encuentren, ¿no? Cómo nos encuentre preparados para ese cambio. Y justamente el desafío que queremos invitarlos a reflexionar hoy día es, ¿estamos nosotros preparados a enfrentar estos cambios? ¿Qué herramientas tenemos para enfrentar los cambios? ¿Qué herramientas tenemos para poder desarrollar nuestra actividad, ya sea operacional o de proyectos, para hacerlo de la mejor manera posible? Y ese es el desafío que nos planteamos y justamente de eso queremos conversar ahora, ¿no? Eh, ¿Qué cosas vemos que cambian? Bueno, aquí hago referencia a una vieja canción que es Cambia, todo cambia, ¿no? ¿Qué cosa? Tecnología, el mundo de la robótica, ustedes ven como hoy día los robots ya no son futuros, son absoluto presente. Probablemente en esta audiencia ustedes, para todos ustedes puede ser muy natural. Para mí que ya estoy más viejo de lo que aparento, ¿no? No son los 30 años que aparento, sino que son bastante más. Eh, para mí era ciencia ficción esto de los robots, ¿no? Y hoy día los vemos como los robots bailan, los robots incluso están capacitados para empezar a desarrollar tareas complejas como armar piezas, como construir. Ya,
es una realidad que va a estar pronto presente, cómo los robots van a estar construyendo edificios. Y es una cosa que ustedes van a ver de todas maneras durante sus vidas. Es algo que se aproxima a pasos agigantados. En Japón, robots que atienden hoteles no necesitan personal, por ejemplo, que hacen los check-in y los check-out, como ustedes lo saben. Entonces, todo cambia muy rápidamente. Tenemos la inteligencia artificial ya presente. De hecho, este dibujo que ustedes ven en pantalla lo hice con una aplicación que es DALL-E, que probablemente ustedes conocen, que simplemente le dije, por favor, construyeme una imagen de una persona mirando un mundo cambiante. Eso es todo lo que le dije y la aplicación me desarrolló ese dibujo. ¿Ah? Yo no tuve que trabajar en ello, no tuve que diseñarlo, simplemente me adivinó mi pensamiento y lo pudo hacer con inteligencia artificial. Es algo realmente impresionante. Todo eso es lo que ya ni siquiera se nos viene encima, es lo que está presente. Data science, las nuevas energías que ya están presentes, que son perfectamente factibles, la electromovilidad, el cambio climático también es una cuestión presente. La aparición de ChatGPT, ¿verdad? Esta cosa tan mágica que empieza a irrumpir también, y otros son muestras de cómo el mundo va cambiando. Por ahí yo le comentaba a mi señora esta presentación que iba a hacer hoy día y me decía, sí, pero las personas no cambian. ¿No cambian? Eh, Probablemente intrínsecamente no, pero las relaciones humanas no cambian. Cambian, ¿ah? Las relaciones humanas han cambiado. Las nuevas generaciones tienen un comportamiento distinto en relación con el otro, distinto a cómo nos comportábamos nosotros. Yo, aunque ustedes no lo crean, soy un baby boomer, ¿no? Entonces, nosotros éramos personas que nacimos pensando en que teníamos que vivir para trabajar, ¿no? Entonces, ese era nuestro camino, nuestro derrotero, nos casábamos temprano, pero hoy por hoy las nuevas generaciones no, ellos trabajan para vivir, ¿no? El trabajo es un medio para poder disfrutar de la vida y eso plantea un cambio radical. Las estructuras de poder están desafiadas, la imagen de la autoridad también cambia, ¿no? De estas relaciones verticales que existían antes ya empiezan absolutamente a decaer y empezamos a tener relaciones horizontales. Y en este mundo en que las relaciones empiezan a ser más horizontales, la cuestión es cómo nos vamos organizando en el trabajo, ¿no? Me estaba acordando de una anécdota en que un grupo de personas le decían a su jefe que tenían que irse a ver un mundial, y el jefe les decía, mira, ustedes no pueden ir a hacer eso, y el grupo le dice, jóvenes, mira, lo siento, nosotros vamos, haz lo que tú quieras, pero nosotros nos vamos. No hay un amarre al trabajo, ¿no? No hay un amarre a una estructura jerárquica, sino que está el interés hoy por hoy de las personas de poder contribuir de mejor manera posible al desafío que se les presenta en el día a día y de alguna manera ser protagonistas de la historia, ¿no? Y ese es un desafío importantísimo para ellos, el cómo ellos eh, son también propietarios del desarrollo de los productos que están haciendo, como son también protagonistas de las decisiones respecto de cómo se hacen los proyectos. Entonces, es un cambio radical. Las relaciones humanas están cambiando y por lo tanto ya no podemos pensar en tener estas relaciones verticales en que eh, todo se dictamina desde arriba, ¿verdad? Además, con la tremenda cantidad de información que hay, con el conocimiento tan diversificado, sería imposible tener toda la decisión de cómo se van a hacer las cosas concentradas en una persona, en un grupo pequeño de personas. Hoy por hoy tenemos que saber aprovechar ese conocimiento diversificado que existe en todas las personas que nos están colaborando y que es algo que debemos promover. El desafío entonces es cómo nosotros hacemos más competentes a nuestros equipos, cómo le damos más conocimiento, más información para que aprovechemos ese know-how que todos tenemos en pos de conseguir mejores formas de hacer las cosas. Especialmente o en particular, digamos, en los proyectos, que nosotros decimos siempre que los proyectos son la clave del crecimiento de las empresas. Las empresas no pueden crecer, no pueden mantenerse vigentes si no están pensando permanentemente en cómo adaptarse a los futuros de los negocios y la adaptación significa estar desarrollando nuevos productos o mejorando la operación. Eso significa proyectos, proyectos, proyectos. Los proyectos en definitiva son la clave de que una organización pueda permanecer en pie o que pueda desarrollarse y crecer. Por lo tanto, hay que tener una preocupación fundamental por hacer los proyectos de buena forma. Y justamente la invitación hoy es
pensar en cómo podemos desarrollar proyectos más eficientes y que den mejor resultado y mayor valor a las organizaciones. Por lo tanto, una pregunta es, ¿cuántas maneras distintas de desarrollar nuestros proyectos conocen nuestros equipos? ¿Tienen solo un martillo en la mano? ¿O también tienen un destornillador o tienen otras herramientas? ¿Conocen agilidad? ¿Conocen Lean? ¿Conocen los métodos híbridos? Dentro de esos ciclos de vida, ¿conocen otras nuevas buenas prácticas para desarrollar estos proyectos? ¿Cuántos saben en nuestros equipos de desarrollar proyectos? Entonces, primer desafío, ¿no? Conocer. Y yo ahí los invito a las organizaciones a mostrarle a sus equipos las distintas formas de hacer las cosas. En el fondo es hacerlos de nuevas herramientas o de conocer distintas herramientas para desarrollar proyectos. Porque una de las cosas que vamos a comentar aquí es que no existe una bala de plata en cuanto a maneras de desarrollar proyectos. No hay una sola forma de hacerlo. Hay gente que se enamora de algunos métodos, ¿no? Hoy ha irrumpido la agilidad, o Scrum en particular, y hay gente que se ha vuelto fanática, ¿no? Entonces dice, todo hay que hacerlo con Scrum, ¿no? No hay manera de hacer las cosas que tienen, no hay manera distinta de hacerlo, sino que tiene que ser con Scrum. Hay otros que son fanáticos por los métodos predictivos y dicen, no, esa es una moda, ¿verdad? La agilidad va a pasar, pero la única forma de hacerlo realmente en serio es con los métodos predictivos. La verdad es que en sexto hay un abanico de posibilidades y el desafío es saber reconocer cuándo utilizar una u otra herramienta y cómo puedo aplicar una u otra herramienta si no las conozco. Primer desafío entonces, conocer las herramientas para desarrollar proyectos. Primera cuestión. Ahora, segunda pregunta es, ¿cómo escoger la herramienta adecuada? Y ese es un desafío interesante, ¿eh? Porque no es tan trivial a veces poder discriminar cuándo utilizar un método ágil, cuándo utilizar un predictivo, cuándo utilizar continuous delivery, o etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión es conocer primero. Segundo, saber cuándo aplicar uno u otro mecanismo. Y aquí aparece, rompe Discipline Agile, ¿ah? Que es una propuesta que justamente nos mencionaba Gustavo, que hace el PMI. Disciplina Agile es un conjunto de herramientas, ¿verdad? Es un toolkit, dicen ellos, que nos permite justamente escoger, ¿ah? Cuándo utilizar una herramienta u otra, y dentro de un gran conjunto de ellas, ¿no? Es una caja de herramientas bastante grande. Entonces, nos permite discernir cuándo utilizar una u otra, dependiendo de una serie de variables. Como dice aquí, los equipos que trabajan bajo este esquema de disciplina Agile escogen su forma de trabajar, lo que le llaman los gringos wow, ¿eh? Como esta palabra de doble sentido, así como maravillado, wow, pero es el way of work, ¿eh? El way of work es algo bastante interesante para mí, como ellos utilizan el lenguaje. Y escogen la manera de trabajar apta para el propósito, eso es lo importante, ¿no? Entonces, una clave es esta manera de escoger la forma de trabajar y cada persona, cada equipo y cada organización es única y evolutiva, nos dice Discipline Agile, y efectivamente, yo no puedo aplicar recetas de una empresa u otra sin reconocer que son distintas. Yo no, probablemente en una organización yo puedo utilizar un conjunto de herramientas que si trato de utilizarlas en otra va a ser un fracaso total, porque algo que nos dice Discipline Agile es que el contexto es absolutamente importante. Depende el tipo de herramienta que yo voy a utilizar del contexto en donde yo lo vaya a aplicar, ¿eh? Eso es una clave importantísima. Entonces, cada persona y cada equipo es único y evolutivo, ¿eh? Eso es interesante, porque a veces yo adquiero una herramienta, la aprendo, ya la domino, mi contexto queda estabilizado, y resulta que eventualmente me doy cuenta que la herramienta me queda chica y tengo que evolucionar a otro conjunto de herramientas cuando ya domino las previas. Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece Discipline Agile? Es esta manera de escoger la forma de hacer las cosas y permanentemente buscar formas más eficientes de hacer nuestros proyectos. Entonces, el toolkit de Discipline Agile habilita a los equipos para escoger justamente la herramienta y a evolucionar respecto de ellas en una forma de trabajar, como dice aquí, apta para el propósito. Entonces, la gran pregunta también es aquí,
¿Y qué se puede escoger? ¿No? ¿Cuáles son las herramientas de las cuales estamos hablando? Bueno, dos aspectos importantes. Por un lado, el tipo de ciclo de vida que vamos a escoger, que es esencial, ¿verdad? Y por otro lado, las prácticas y herramientas, donde hay un conjunto, pero amplísimo, donde nosotros podemos echar mano. Y cada uno de estos ciclos de vida o prácticas y herramientas va a depender, por cierto, de una serie de variables. Va a depender del contexto del cual estemos hablando, de la cultura de la organización, del tamaño de la organización, del tipo de negocio que estamos que estamos enfrentando, del tipo de proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, los ciclos de vida clásicos que modela Disciplina Agile son los predictivos, Agile, Lean, exploratorios, ¿verdad? El Continuous Delivery Agile, Continuous Delivery Lean, los programas también, esos son proyectos de gran envergadura. Entonces, aquí tenemos distintos tipos de ciclo de vida. Ahora, hago un paréntesis. Hay personas que entenderían que Discipline Agile es un método ágil y no, quiero hacer un mentis inmediatamente. Discipline Agile, como decíamos, es un toolkit, ¿ah? Es un conjunto de herramientas que nos permite escoger el camino adecuado. Y Discipline Agile reconoce estos distintos tipos de ciclo de vida, ¿no? Y las prácticas y herramientas, por otro lado, también tenemos un conjunto del cual podemos escoger. Bueno, herramientas para hacer estimaciones de costos, de tiempo, etcétera. Herramientas para planificar, herramientas para gestionar el cambio, herramientas para gestionar stakeholders, herramientas para gestionar a las personas, que va a ser un elemento crítico. ¿Qué herramientas utilizo, por ejemplo, para desarrollar equipos? Que es una mirada trascendental y fundamental. Discipline Agile se basa en un principio que es crítico, como decíamos, y toda esta conversación tiene que ver con eso. ¿Cómo nosotros motivamos a los equipos? ¿Ah? Los equipos, los proyectos en definitiva son desarrollados por personas, ¿no? Todavía, todavía. No sabemos hasta cuándo con esto de la inteligencia artificial. Probablemente llegue un momento en que los proyectos incluso sean gestionados por robots, pero hasta ahora los proyectos son desarrollados por personas y por lo tanto el éxito de esos proyectos depende de la relación que se establece entre esas personas. Y cuando estamos hablando de la relación de personas, estamos hablando de la relación que se establece dentro de los equipos de trabajo, pero también de esos equipos con el entorno, con los stakeholders internos a la organización o externos a la organización. Es un conjunto de personas que están relacionándose y el éxito de esas relaciones son los que van a desembocar finalmente en el éxito de los proyectos. Si no pensamos en aquello, la verdad es que tenemos un destino bastante fatalista, porque los proyectos dependen de esas relaciones humanas y todo lo que estamos hablando aquí justamente tiene que ver con eso. Cuando hablamos de métodos de desarrollo de proyectos, estamos hablando de cómo nos estamos relacionando unos con otros, cómo se estamos intercambiando información y qué herramientas estamos utilizando como una decisión conjunta para poder llegar al éxito. ¿Ah? Es cierto, los proyectos dependen de una componente técnica, es cierto, pero lo que nos dice PMI, lo que se demuestra, es que en definitiva el éxito de un proyecto depende de las buenas relaciones que se establecen entre las personas. Por eso es que hay un ímpetu o un énfasis, quiero decir, tan importante en el cómo los líderes y cómo las organizaciones promueven la motivación de las personas, cómo promueven organizaciones en las cuales la gente se sienta trabajando en forma cómoda y contenta. Entonces, mencionaba el conjunto de prácticas y herramientas que incluye justamente la gestión de personas, la gestión de stakeholders, etcétera, ¿eh? La gestión de riesgo, por cierto. Ahora, para mirar rápidamente qué nos dice Disciplina ya, lo que nos ofrece. Aquí tenemos eh, una mentalidad disciplinaria. Esto es uno de los fundamentos, un basamento de disciplinaria que se basa en principios, promesas y guías. Muy rápidamente lo vamos a mirar porque es muy largo de estudiarlo, pero básicamente quiero centrarme un poquito más en los principios, que dice, mira, nuestro foco, o nosotros creemos que es fundamental deleitar a nuestros clientes. Interesante la mirada. O sea, la primera cuestión es, mira, no estoy pensando en proceso, no estoy pensando en cómo la cosa. Mira, mi primer foco es que el cliente. La primera cuestión. Va muy en línea con las miradas modernas, ¿verdad? Pero si no pienso en lo que el cliente necesita, lo que el cliente le gustaría, entonces tenemos un problema. Primero, deleitarlos, o sea, que ellos se sientan muy contentos con lo que van a recibir de parte nuestra. Ser asombroso, ¿eh? Estar permanentemente buscando aquella cosa que pueda resultar novedosa para asombrar,
a nuestros clientes también. Importantísimo elemento, el contexto cuenta. Y eso tiene que ver con lo que comentábamos hace un momento atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo desarrollar una actividad, un proyecto, una operación de la misma forma en una organización u otra. Depende de una serie de variables, depende de la organización, depende de la cultura. Si tengo percepciones de autoridad vertical o horizontal, depende de cómo está estructurada esa organización, si está muy compartimentada en distintas funciones o tenemos relaciones más bien transversales, procesos de negocio en los cuales podemos eh, tener fluidez en ellos, etcétera, ¿no? Entonces, también la tecnología con la cual contamos, el presupuesto, el negocio, etcétera, ¿no? El contexto, en definitiva, es muy importante para definir la manera de desarrollar proyectos. Por eso es que, insisto, no hay balas de plata, sino que tenemos que conocer distintas herramientas y aplicar buen criterio para escoger la mejor forma de desarrollar nuestros proyectos. ¿Qué más? Ser pragmático. Interesa aquí el resultado final. A veces nos enredamos en procesos que están de más, nos enamoramos de las ciertas tecnologías. Mira, al final lo importante es que lleguemos a un resultado para nuestro cliente. Escoger es bueno, es otro principio, ¿ah? Choice is good, ¿ah? Entonces, lo colocamos como un principio fundamental. Sabemos que hay distintas opciones, entonces vamos a incentivar que nuestros equipos escojan permanentemente una u otra forma y vamos a dar espacio para que exista esa reflexión. Optimizar el flujo. Nosotros vamos a tener un flujo de trabajo y por lo tanto siempre vamos a estar pensando en cómo hacerlo más eficiente. Hoy por hoy es fundamental, no nos podemos quedar con las formas de hacer el trabajo en forma estática, sino que siempre tenemos que estar buscando cómo hacer que eso opere de la manera más eficiente posible. ¿Qué más? Organizarnos alrededor de productos y servicios. ¿Ah? Esto es lo que nos interesa, deleitar a los clientes ofreciéndoles los mejores productos y servicios y por lo tanto la organización que vamos a hacer va a ser en torno a esos productos y servicios. Y lo otro es la conciencia empresarial, que es algo importantísimo y que todo el mundo debería contemplar. Interesante esta mirada también porque por lo menos antiguamente yo veía que existían capas en las organizaciones, ¿no? Solamente la plana ejecutiva tenía clara conciencia de la organización y cuál era el foco que tenía, la planificación estratégica más o menos clara, ¿verdad? Pero eso no bajaba, no permeaba a los equipos. Hoy por hoy sabemos que los proyectos van a funcionar de buena forma si es que los equipos se encuentran conscientes del valor que están aportando a la organización y a la sociedad. Cuando los equipos entienden lo que están haciendo en términos de aporte, entonces son equipos que van a aportar con todo su entusiasmo al desarrollo de los proyectos y al éxito de los mismos. Cuando ellos se sienten, como decía antes, propietarios de ese desafío porque están entendiendo que lo que están haciendo es un aporte directo a personas que van a utilizar nuestros productos y nuestros servicios. Si los mantenemos escondidos ahí, simplemente en la tarea, ¿verdad? No vamos a conseguir la motivación que necesitamos y tampoco vamos a conseguir ese mejor aporte en el desarrollo de iniciativas que mejoren el producto que estamos desarrollando. Hoy día es interesante esa mirada, cómo nosotros le traspasamos esa mirada de negocios a los equipos para que estas personas que conforman los equipos puedan también aportar en mejores ideas para mejorar el producto que estamos desarrollando. ¿Qué más tenemos que en la mentalidad disciplinaria? Una serie de promesas, como por ejemplo, crear una seguridad psicológica y abrazar la diversidad. Ustedes van a ver luego una charla que tiene que ver justamente con esta seguridad psicológica, es importante, ¿verdad? Acelerar la realización de valor, eso es el foco de lo que tenemos que hacer finalmente. Hoy está muy en boga esto de hablar del valor, ¿verdad? Todo proyecto, de hecho el PMI ha hecho un aporte interesante ahí. El PMI nos habla de que no existe un proyecto que sea exitoso si no ha aportado valor. Antes nosotros sabíamos que los proyectos eran exitosos si terminaban de acuerdo al alcance y cronograma de costo. Hoy sabemos que los proyectos no solo tienen que conseguir esa tríada, sino que además los proyectos tienen que agregar valor. Si un producto se termina generando, pero no agrega valor a la organización, es un proyecto que es absolutamente fracasado. Entonces, aquí hay un punto interesante. El desafío es cómo aceleramos la agregación de valor, la colaboración proactiva, hacer que el trabajo y el flujo de trabajo sea visible, mejorar nuestra capacidad de predicción, son distintas promesas, ¿verdad? Justamente con las mejores herramientas que tengamos.
mantener las cargas de trabajo dentro de nuestras capacidades, que a veces es una fantasía que tenemos en las organizaciones, que le exigimos a nuestros equipos más de lo que pueden dar, eh, y empezamos a tener relaciones que se empiezan a enrarecer. Entonces, mantenernos dentro de nuestras capacidades y la mejora continua es el elemento central que está marcado especialmente, porque esto es algo que no termina. No es que hayamos descubierto el santo grial y hayamos dicho, mire, esta es la mejor forma de hacer proyectos. No. Hoy día el conocimiento es diversificado, es todo evolutivo y por lo tanto lo que sí podemos hacer es un camino de buscar la mejor manera de hacer las cosas, una transformación, nos mencionaba Edgar, ¿verdad? Y luego pensar permanentemente en cómo ir mejorando, ir adaptando permanentemente y hacer un camino de mejora continua. Finalmente tenemos guías, ¿no? Tenemos la validación de nuestros aprendizajes, tenemos la aplicación de Design Thinking como una herramienta importante, ¿verdad? Atender las relaciones a través de un flujo de valor, crear medios ambientes efectivos que fomenten la alegría. Miren qué interesante eso. O sea, estamos hablando justamente de la importancia que tienen los equipos y las personas. Hoy día ya no es un misterio que las personas mientras mejor se sientan en el trabajo, ¿verdad? Más motivados se van a sentir y por lo tanto van a producir más. Entonces eso es bien interesante, es un win-win, digo yo, donde las empresas contribuyen a que las personas estén satisfechas o estén contentas trabajando, pero al mismo tiempo la organización recibe de vuelta una mayor productividad, por lo tanto estamos en un mejor escenario. ¿Qué más tenemos? El cambio cultural para mejorar los sistemas, crear equipos autoorganizados. Esto es una mirada bien interesante que no solo eh, tiene que ver con agilidad. Esto proviene inicialmente del mundo ágil, pero es algo que eh, claramente uno lo debería aplicar en todo orden. Por eso hoy día hablamos ya no siquiera de proyectos ágiles, sino que hablamos de organizaciones ágiles, donde justamente estos principios de autoorganización y de autonomía son importantes. Entonces, tenemos un foco en disciplina ágil para conseguir que nuestros equipos sean autónomos. Adoptar métricas para mejorar los resultados. Es lo que no se mide, no se mejora, y por lo tanto también es una de las guías. Y por último, aprovechar y mejorar los activos de la organización. Esto es una mirada bien interesante de disciplina donde nos dice, mire, ¿de dónde partimos? Mire, parta de donde usted se sienta cómodo de día. No trata de inventar demasiado un escenario futuro, parta de lo que conoce relativamente bien hoy, aproveche los activos organizacionales y a partir de ahí vaya mejorando. Esto es algo que no nos debe estresar demasiado tampoco, pero es un camino que hay que comenzar a hacer en términos de transformación. Bien, rápidamente, unos elementos más de disciplina Agile. Aquí tenemos la arquitectura desarrollada por disciplina Agile que tiene ciertos fundamentos, ¿verdad? Ya hablamos de principios, hablamos de promesas, hablamos de guías, pero también tiene su apoyo en los distintos métodos para desarrollar proyectos, donde está la agilidad, el Lean, los métodos predictivos o seriales, ¿verdad? Está la definición adecuada de los roles dentro de este esquema, los equipos de trabajo como un fundamento importante y las relaciones entre ellos, ¿verdad? Y el protagonismo que deben adquirir. El way of working, justamente el mecanismo para escoger la mejor forma de trabajar, ¿vale? Esto es otro de los fundamentos. Y luego tenemos el contexto general de la organización, que por un lado está el flujo de valor apoyado en Discipline Agile Delivery, ¿verdad? Que es todo este conjunto de criterios para poder definir el mejor camino para trabajar. Están los temas de seguridad, gestión de datos, administración de entregas, soporte, las operaciones de IT, etcétera. Y en un contexto más amplio tenemos la gestión de portafolio, la gestión de productos, la gestión de programas, está investigación y desarrollo, las operaciones de negocio, estrategia, gobierno, marketing, la mejora continua, las ventas finalmente, ¿verdad? Y en un contexto más amplio tenemos la arquitectura empresarial, la administración de personal, la information technology, la gestión de activos, la transformación, tema interesante y fundamental, vamos a hablar un poquito de eso, las finanzas, la gestión de proveedores y los temas legales, ¿cierto? Como visto bien a grosso modo, ¿verdad? Cómo podemos visualizar una organización y el desarrollo de proyectos en torno a ella. Ahora, vamos a mirar un poquito más. Hemos hablado de que uno puede, como les decía,
eh, o debería empoderar a los equipos para que ellos definan sus maneras de trabajar, ¿verdad? Como yo les decía, no se trata hoy por hoy de tener un cierto gurú que define las cosas como se van a hacer hacia abajo, sino que el conocimiento está diversificado y cada equipo debería reconocer cuál es su entorno y su contexto y en conjunto decidir cuál es la mejor forma de trabajar. Y una forma o una de las componentes de la forma de trabajar es escoger el tipo de ciclo de vida adecuado para el proyecto que vamos a enfrentar. Y ahí, ¿qué hay que tomar en cuenta? Discipline Agile ofrece ahí un algoritmo que nos plantea, ¿verdad? Dependiendo de una serie de preguntas, pero que considera básicamente las habilidades del equipo. Si tu equipo hoy día, ¿verdad? No conoce nada de agilidad, bueno, va a ser bien difícil que escoja un camino ágil, ¿verdad? O que escoja un camino ágil demasiado elaborado. Entonces, las habilidades del equipo son importantes. Por otro lado, si tenemos equipos que tienen eh, poco nivel de autonomía, que son más bien junior, eso es una variable. A veces son equipos experimentados, que tienen ya cierto bagaje, que son buenos técnicos, entonces tenemos una situación distinta. Importa las habilidades del equipo, por cierto. La cultura también, ¿no? La cultura tiene que ver con temas como las percepciones de autoridad, tiene que ver con el cómo nos relacionamos con el otro, cómo se producen las comunicaciones dentro de la organización, y eso también nos va a influir de la manera en que vayamos a escoger nuestros tipos de ciclo de vida. La naturaleza del problema, ¿no? Si el problema es construir un puente, por ejemplo, entonces ya nos va determinando de alguna forma la manera en que tenemos que desarrollar nuestro proyecto, que es un producto que tiene que tener ciertas definiciones ya claras desde el principio que van a ser poco cambiantes, por ejemplo, distinto a un proyecto que es de investigación, donde tenemos absoluta incerteza de lo que vamos a producir finalmente, entonces tenemos otro desafío y otra forma de desarrollar el proyecto. Si vamos a desarrollar una aplicación computacional muy desafiante y que va a ir a competir al mercado, también entonces tenemos otro desafío ahí. Las restricciones del negocio también son importantes, ¿verdad? El negocio también nos va a marcar la pauta, la urgencia que necesito, por ejemplo, de lanzar un producto o no. Entonces, si tengo que acometer un proyecto con un desafío interesante o muy fuerte en términos de temporalidad, porque necesito sacar el producto lo antes posible, entonces eventualmente escojo una estrategia u otra, ¿no? Ahora, distinto es si es una inversión a largo plazo. Entonces, las restricciones del negocio también nos van a marcar de alguna forma la forma en que tenemos que desarrollar nuestros proyectos. Y una vez que hemos escogido el ciclo de vida, bueno, entonces tenemos que ir a pensar qué herramientas específicas vamos a utilizar en cada una de las componentes de un proyecto. Aquí, Disciplina Agile nos provee una mirada de los proyectos en términos de definirlo en cuatro fases, ¿no? Una fase de iniciar el proyecto, de pensarlo en términos generales, ¿verdad? Luego, el desarrollo de la solución, que significa planificarlo y ejecutarlo. Otra fase que es la transición del proyecto ya al mundo de la producción. Y por último, una gran fase que es transversal que se llama ongoing. ¿Ah? Ongoing es lo que hacemos permanentemente desde el principio a fin en un proyecto. Y en esas cuatro fases tenemos una serie de procesos que desarrollar, ¿verdad? Aquí hay uno que se llama Evolución a tu Go, específicamente que tiene que ver con la fase de ongoing, ¿ah? La fase ongoing que es transversal, como les decía yo, donde ustedes pueden ver un ejemplo de lo que nos ofrece Decima Agile, donde hay una serie de prácticas, aquí a la derecha, dependiendo de los subprocesos que uno tiene que desarrollar. Y esto es una mirada bien interesante porque tiene muy bien estructurado cómo uno desarrolla un proyecto y cuáles son los focos que debería considerar para el desarrollo de ese proyecto. Entonces, aquí se nos plantea esta meta de proceso, que es la de evolucionar tu propia forma de trabajar, específicamente, ¿verdad? Hay otra meta de proceso que tiene que ver con el desarrollo del producto, pero aquí estamos hablando de una específica que es esta evolución de la forma de trabajar, y donde uno tiene distintas opciones para acometer este desafío de escoger la forma de trabajar, y que dependen justamente de distintas variables que hemos estado conversando, tiene que ver con la tecnología que vamos a utilizar, el tamaño de la empresa, tiene que ver con la cultura de la organización, etcétera, etcétera. Hay una serie de criterios que están bastante estructurados, que es bien interesante, que nos permite entonces ir pensando cuáles son esas prácticas finalmente que deberían ser
más apropiadas para el contexto en el cual nos estamos moviendo. Entonces, la gran pregunta es, ¿y por qué tenemos que evolucionar el WOW, no el Way of Work? Bueno, porque lo que queremos hacer es tener procesos que sean más eficientes, ¿no? Cada vez. Entonces, eso es un desafío interesante, el cómo nosotros hacemos la gran pregunta de si los resultados que estamos teniendo son eh, eficientes o no, si son los mejores o si tenemos algún problema. Y en ese sentido, entonces, ahí Disciplinaria nos ofrece un algoritmo, ¿verdad? Que es la identificación del problema, es un ciclo de mejora continua, ¿no? Este es un clásico ciclo de mejora continua. Identificar soluciones potenciales, probarlas, evaluar la efectividad, ¿verdad? Si funciona, fantástico, lo adoptamos, si no, abandonamos. Esto es un continuo de estar explorando eh, la mejor manera de hacer las cosas en forma permanente. Entonces, eh, esta evolución lo que nos permite entonces es buscar nuestra mejor forma de trabajar que sea adaptable, como decíamos, a nuestro contexto en términos de nuestras habilidades, en términos de nuestras relaciones personales, en términos de nuestro conocimiento técnico, de nuestro conocimiento de negocio, etc. Y este es el enfoque de Guided Continuous Improvement, ¿ok? Que no requiere estar inventando las cosas desde cero, sino que, como decíamos delante, requiere simplemente ser práctico y partir desde donde nosotros nos reconocemos que tenemos el estado cero, ¿verdad? Entonces, con lo que tenemos, podemos empezar a hacer este análisis permanentemente, pero pensando en evolucionar hacia una mejor forma de hacer las cosas. Entonces, en definitiva, todo lo que estamos conversando, ¿a dónde nos conduce? Nos conduce a pensar en dónde estamos hoy día. ¿Tenemos una sola forma de hacer las cosas? ¿Tenemos solo un martillo en la mano? ¿Tenemos una caja de herramientas? ¿Tenemos conocimiento por parte de nuestros equipos? ¿Saben nuestros equipos cuándo adoptar un mejor camino u otro? Si no es así, entonces tenemos un desafío que es la transformación, ¿no? Eso es lo que hablábamos delante, ¿no? Eh, Transformación significa eh, pensar que el estado actual de las cosas se está quedando atrás, ¿verdad? Y si se está quedando atrás, entonces tenemos que darnos un salto y permitir que nuestras organizaciones abracen las nuevas tendencias, no por ser tendencias, eso es importante, no solo porque sea una moda, sino que tenemos que estar convencidos que realmente esas maneras de enfrentar el mundo de los negocios, el mundo de los proyectos, va a propender a que nosotros hagamos mejor las cosas y que tengamos, en definitiva, organizaciones, como decíamos delante, más eficientes, más adaptables al mundo de hoy. Porque quiero cerrar esta conversación de esta forma, ¿no? Sabemos que tenemos una avalancha, un, un entorno que está cambiando permanentemente y que si no nos adaptamos a ese entorno, simplemente nuestras organizaciones no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir. Entonces, si estamos convencidos de que tenemos que hacerle frente a este mundo que está cambiante, entonces tenemos que pensar seriamente en cómo hacer la transformación. Eh, y aquí algunas reflexiones sobre la transformación. Primera cosa, la transformación, como dice aquí, no es un destino. La transformación es un viaje permanente. No es que nosotros digamos, mira, nos vamos a transformar, vamos a llegar allá y ahí se acabó el viaje. No, la verdad es que la transformación es permanente. Hoy por hoy es una buena y mala noticia al mismo tiempo. Mala noticia porque tenemos que tener un esfuerzo constante. Pero buena noticia porque es desafiante, porque nos permite aprender constantemente, porque no nos vamos a aburrir nunca y porque nos ofrece la posibilidad de estar ganando la batalla permanentemente. Entonces, primera cuestión, la transformación no es un destino, es un viaje, ¿no? Y el viaje hay que hacerlo entretenido, ¿no? Eso es una cosa de la vida misma. ¿Qué más? Las transformaciones son difíciles, no son fáciles. Requieren no solo de que eh, los equipos estén convencidos, no basta con ellos, ¿no? Si el management no está convencido, no hay mucho que hacer. Lamentablemente, el cambio que se produce de abajo hacia arriba difícilmente va a poder tener éxito. El cambio siempre tiene que venir de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener eh, una plana gerencial que esté convencida de que la transformación es importante y no solo importante, hoy por hoy fundamental. Si queremos tener
organizaciones que vayan creciendo, entonces importante primero el convencimiento. Y no es fácil, ¿por qué? Porque significa quiebres culturales, significa quiebres en la forma de hacer las cosas, significa luchar contra la resistencia al cambio, ¿verdad? Se trata de mover a las personas, ¿no? Porque, bueno, si uno quiere cambiar un edificio, simplemente constata a alguien que lo cambie y se acabó, pero si uno quiere cambiar a las personas y en su forma de enfrentar las relaciones humanas, la cosa empieza a ser bastante más compleja, ¿no? Ahora, de que se puede, se puede. Por cierto que muchas organizaciones lo han hecho, son procesos que son lentos, ¿verdad? Cuando digo lento no significa que duren 20 años, ¿verdad? Pero claramente no se pueden de hacer de un mes a otro, sino que tienen que ser desafíos que uno se plantea a un año plazo, 2 años plazo, pero es un camino que hay que comenzar, ¿ah? Las personas estamos acostumbrados a actuar de cierta manera y por lo tanto generar ese cambio no siempre es una cosa trivial, muchas veces nos cuesta, ¿no? A mí me llama mucho la atención como nosotros hacemos cursos, ¿verdad? En el tiempo que lo hacíamos presenciales, la gente llegaba el primer día, se sentaba en una ubicación, al segundo día se sentaba exactamente en la misma posición. Rápidamente se adaptaban a una cierta posición, a una forma de hacer las cosas, y de ahí era muy difícil cambiarlo, ¿no? Los animales perdón, los hombres somos animales de costumbre, se dice, ¿no? Entonces, nos acostumbramos rápidamente a hacer ciertas cosas y cambiarte te provoca incomodidad. Entonces, primera cuestión, las transformaciones dependen de este cambio, de esta gestión del cambio. Ahora, la adopción de marcos ágiles es un buen inicio, efectivamente, pero es un punto de partida. La transformación tiene que ver mucho más, eh, tiene que ver con muchas más cosas que una transformación a marcos ágiles. Uno efectivamente puede hacer cursos de agilidad o de Scrum en una organización y puede convencer a los proyectos de hacerlo, pero la agilidad tiene que ver con el cambio de comportamiento. Yo siempre digo que los proyectos ágiles tienen una componente fundamental que es el cambio de relación de las personas, ¿ah? Un proyecto o la adopción de agilidad no se hace solo con marcar o con cambiar la forma de hacer el trabajo en términos de estructura de proyecto. Mucha gente dice, mire, somos ágiles porque estamos haciendo iteraciones sucesivas para nuestros proyectos. Pero eso es una partecita de la agilidad. La mayor parte de la agilidad tiene que ver con el mindset de las personas, ¿no? Tiene que ver con cómo yo me empodero de mi trabajo, cómo yo asumo responsabilidades, cómo me comprometo con el negocio desde el punto de vista de los individuos que trabajan dentro del proyecto. Tiene que ver con cómo yo soy capaz de desarrollar distintas tareas, soy especialista en una, pero desarrollo otras tareas, y cómo yo me comprometo con mi compañero para conseguir el objetivo. Esas son cuestiones que son mucho más desafiantes y que tienen que ver con un cambio mucho más potente, ¿verdad? Entonces la agilidad o el marco ágil es un punto de partida, es un buen inicio, pero no basta, ¿no? Así que las transformaciones requieren una inversión significativa, una inversión de tiempo y por supuesto que de recursos, pero vale la pena, eso es lo importante. Eso trae retornos, retornos importantes porque si nos quedamos desarrollando las cosas de la misma forma, lo más probable es que nos vayamos quedando a la vera del camino y rápidamente la competencia nos va a pasar, ¿no? O simplemente no vamos a ser capaces de subirnos. Es algo fundamental, ¿no? Fundamental. Estoy pensando justamente en una reflexión adicional. Estoy pensando en lo que ha significado, por ejemplo, estas aplicaciones que son capaces de generar código. Entonces, estoy pensando en esas empresas que todavía están contratando programadores para hacer código computacional en circunstancias que hoy día hay aplicaciones que te lo hacen rápidamente y casi perfecto el código, ¿no? Entonces, ¿tendrá sentido mantener la misma forma de trabajar cuando hoy la tecnología te permite tener herramientas tan productivas y tan potentes? Entonces, allá voy con el tema de que la transformación es fundamental. Si no lo hago, lo va a hacer mi competencia, ¿ah? Y eso nos va a dejar afuera del mercado. ¿Qué más? La estrategia de transformación depende del contexto, eso es importante. Nosotros no podemos mirar hacia el lado de ver qué es lo que dice la compañía vecina porque su contexto es distinto al mío. Tampoco puedo traerme a un experto en transformación de la otra empresa acá, el contexto es distinto. O sea, puedo traerlo y puedo preguntarle cómo lo haría mi empresa, pero no le puedo pedir que replique la misma experiencia de otra compañía acá, sino que tiene que
entender el contexto nuevamente y empezar a conversar acerca de ello. Además, una sola estrategia de transformación no es suficiente. Uno tendría que pensarse distintas alternativas y empezar a testear cuál te puede resultar mejor. Y al final, la verdadera meta es convertirse, y esto es importante, en una organización de aprendizaje. Probablemente lo que a uno le pasó cuando estudió una profesión en la universidad, ¿no? Uno, no sé si a ustedes les pasó, pero uno cuando termina la universidad y entra al mundo laboral, uno tiene la sensación de que todo lo que aprendió en la universidad no lo puede aplicar en el mundo real. Uno empieza a aplicar otras cosas distintas. O el mundo del trabajo es distinto a lo que te enseñaba la universidad. Pero lo que hizo la universidad fue prepararte para aprender, ¿no? Y eso es lo interesante, que uno quedó habilitado para enfrentar los desafíos del mundo laboral porque te formó de una determinada manera. Aquí pasa lo mismo. La meta de la transformación digital es dejar a una organización apta para el aprendizaje continuo, ¿no? Y eso es el desafío, cómo nosotros podemos adquirir nuevo conocimiento, nueva información y por lo tanto ir avanzando permanentemente en este ciclo de mejora continua dentro de nuestros procesos. Finalmente, quiero plantear esta gráfica donde, como decíamos, inicialmente vamos a iniciar un camino de transformación que va a significar un esfuerzo importante, ¿verdad? Vamos a tener un ciclo de avance que nos va a ir costando en el tiempo y en algún momento ya el esfuerzo va a ir bajando en la transformación porque va a ser algo que vamos a ir haciendo nuestro, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, vamos a comenzar, pues ya cuando hayamos hecho nuestros esfuerzos de transformación, vamos a comenzar con la mejora continua de esos procesos que hayamos transformado, ¿verdad? Estos son caminos que se van a cruzar y que en un comienzo también van a ser esfuerzos de mejora continua que van a empezar a incrementarse y con el tiempo en algún momento se van a estabilizar. Entonces vamos a tener un proceso de mejora continua esencial, pero que nos va a permitir que nuestra organización entonces tenga un flujo permanente de adaptación a nuevas prácticas, a nuevas formas de hacer las cosas, que haga que nuestras empresas sean finalmente exitosas. Y con esto estoy cerrando mi presentación. Si hubiera preguntas, encantado las respondemos. Muchas gracias, don Alejandro. Aquí tenemos unas preguntas y unos comentarios. Aquí Sergio nos comentaba, muchas veces se conoce la teoría, pero no hay experiencia en su aplicación en las organizaciones, lo que no permite alejarse del modo tradicional de emplear nuevos métodos a las tradicionales de la organización. Es cierto, existe un poco ese miedo, ¿ah? A veces cuando uno está acostumbrado a hacer las cosas de una determinada manera, dice, bueno, pero esto ha dado resultados en otras partes. La respuesta es sí, o sea, ya tenemos bastante tiempo de partida. La adopción de agilidad ya es una realidad total. Las empresas han evolucionado y los resultados están a la vista. Hay estadísticas bien interesantes de cómo, por lo menos, la incorporación de agilidad ha hecho que los proyectos mejoren en forma fundamental. De hecho, hay áreas de proyectos en que si no existiera la agilidad, simplemente los proyectos no tendrían ningún éxito y las organizaciones, de hecho, no lo tendrían. Todo el mundo de aplicaciones computacionales, por ejemplo, de apps en los celulares, no se podrían hacer, imposible pensarlas con método tradicional. Spotify con método tradicional, por ejemplo, no sería lo que es. Es un ejemplo de transformación digital y de cómo las nuevas prácticas han permitido que esa organización sea una de las empresas más reconocidas del mundo. Por acá tenemos una pregunta de Fabián Vega que nos dice, ¿cuáles son las principales acciones concretas con base a las lecciones aprendidas de las diferentes industrias que debe tomar en consideración una organización que requiera ingresar a implementar agilismo en la gestión de proyectos? Lecciones aprendidas. Bastante. O sea, yo te diría probablemente un par de puntos importantísimos de lo que nos ha tocado ver como empresa consultora. Primera cuestión es lo que mencionábamos durante la conversación. Fundamental el convencimiento del management, ¿ah? Convencimiento de la plana ejecutiva. Si la plana ejecutiva no está convencida del beneficio de las prácticas ágiles, no hay mucho que hacer. El cambio no, es muy difícil que provenga de abajo hacia arriba, ¿ah? Entonces,
Si no tenemos apoyo, la verdad es que vamos a tener resultados bastante escasos. Aquí tiene que haber una convicción real de que esto funciona y que por lo tanto tiene que haber un apoyo, porque requiere de formar a las personas, requiere de convencer al mundo del negocio de que esto funciona, ¿verdad? Y que por lo tanto nosotros vamos a hacer las cosas de distinta manera. Y ahí viene el segundo desafío, que también es una lección aprendida, que en la agilidad no es una cuestión de los personajes que hacen proyectos, no es del área de proyectos. La agilidad es una cuestión que tiene que ser comprendida por el área de negocios. Si los clientes, si los usuarios, si el mundo del negocio no está convencido o no entiende la agilidad, que eso es un problema, ¿verdad? Entonces los proyectos van a fracasar. ¿Por qué? Porque a diferencia de los métodos tradicionales, en que un cliente te puede definir qué es lo que quiere como resultado, las áreas de proyectos pueden ir y trabajar en ese proyecto. Pero en agilidad no. Uno necesita al mundo del negocio en forma permanente, conversando y haciendo las definiciones de lo que está por venir. Recordemos que la agilidad es una entrega en iteraciones sucesivas, por lo tanto, permanentemente tiene que estar el mundo del negocio como socio de la gente de proyectos para poder ir elaborando el producto en conjunto. Esto es una co-creación. Si el mundo del negocio no entiende la agilidad y cómo opera, tenemos un desafío importante. Yo diría que son los dos aprendizajes más relevantes. Y lo otro, tal vez como tercer punto, es que los equipos necesitan formación en agilidad. Nosotros no vamos a sacar el máximo de partido a los métodos ágiles si no tenemos a equipos que comprendan lo que están haciendo. Lo digo ¿por qué? Porque nos pasa muy frecuentemente que nosotros, entre otras cosas que hacemos, tenemos contratación de personal como outsourcing. Cuando entrevistamos gente, le preguntamos si conoce de agilidad, dicen que sí, porque los han colocado en equipos ágiles, pero no les han dicho qué significa la agilidad. Y al final, no están trabajando en rigor en agilidad y su desempeño es bastante incómodo porque no entienden lo que están haciendo. Entonces, la formación de las personas, tanto del mundo del negocio como de los proyectos, del personal que trabaja en agilidad, es fundamental. Te diría que son las tres, probablemente las tres lecciones aprendidas más relevantes que yo vi. Muchas gracias, don Alejandro. Aquí tenemos otra de José David que nos dice, muchas veces sucede que se implementa agilismo en proyectos, pero la gran mayoría de personas en la organización no se incorporan al proyecto. ¿Cómo hacer para instaurar una cultura y prácticas ágiles de forma transversal en todos los procesos y personas de la empresa? Es justamente un poco lo que estábamos conversando, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, depende de la organización. Lo que nosotros siempre sugerimos, como yo te decía, es que primero, convencer al management, ¿no? O sea, si el management no está convencido, no hay mucho que hacer. Una vez que está convencido, lo que hay que hacer es un proceso de capacitación al mundo del negocio. Es lo que nosotros hacemos cuando nosotros asesoramos a a las compañías en la adquisición o la incorporación de agilidad. Le decimos, mire, importante capacitar al personal, pero ¿sabe qué? Aquí tenemos que capacitar a la gente de negocios. ¿Ah? Entonces, si la gente de negocios no pasa por un proceso de capacitación previo y no entiende qué es la agilidad, va a ser más difícil. Pero cuando tú los capacitas y les haces comprender los beneficios, y ahí está la clave, yo te diría, cuando les haces comprender los beneficios que tiene la agilidad para su negocio, entonces las cosas empiezan a cambiar. El que la gente, en general lo que nos pasa de las compañías, que los proyectos o la gente de proyectos empieza a cambiar su forma de trabajar, pero choca contra lo que espera el mundo del negocio, porque el mundo del negocio, ¿qué espera? Por favor, entrégame la carta Gantt. Entrégame cuándo va a estar el resultado final. ¿Ah? Eso es lo que está esperando. Dime cuándo el producto yo lo puedo utilizar. Entonces, el mundo de los proyectos le dice, no, es que ya no te puedo decir eso. ¿Ah? Y bueno, a veces también hay un abuso por parte de los equipos. Te dicen, mire, la agilidad nada es fijo, ¿no? Todo es variable. Entonces, no te puedo dar ninguna predicción, no te puedo dar costos, no te puedo dar tiempo. Esa es una conversación que tiene que ser más fluida y tiene que haber una comprensión por ambos lados. Cuando yo le digo al mundo del negocio, mira, es cierto que no te puedo decir cuándo el producto final va a estar terminado, pero sí te puedo decir que vas a tener un producto mínimo viable, ¿verdad? Un producto que puedas utilizar hoy mucho más temprano, ¿verdad? No tienes que esperar un año a tener tu producto, sino que a los 2 meses, 3 meses ya vas a tener un producto que te permita empezar a tener rentabilidad, que tú puedas empezar a tener retornos, quiero decir, ¿verdad? Que puedas sacarlo al mercado y que por lo tanto tu público te pueda empezar a comprar con este producto. No tienes que esperar un año para empezar a vender. Tú puedes empezar a vender a los 3 meses.
No vas a tener un producto terminado, pero sí vas a tener un producto, lo mínimo que te permita empezar a tener ingresos. Eso ya empieza a ser más interesante para el mundo del negocio. El tema ahí es cómo yo seduzco al mundo del negocio con las bondades que tiene el método, ¿verdad? No hay que entrar en un esquema de pelea, sino que hay que entrar en un esquema de sociedad, seducir al mundo del negocio en este esquema que definitivamente te permite tener grandes beneficios. No es solo costo, son grandes beneficios como te lo provee la agilidad. Muy bien, por acá tenemos otra de Fabián Vega que nos dice, ¿cuáles son los errores principales al momento de querer implementar agilismo en las organizaciones? A ver, un poco relacionado con lo mismo, ¿eh? Yo te diría primero no formarse, no entender qué es agilidad. Probablemente en muchas partes se hace en corporación de agilidad desde el voluntarismo. La agilidad no es voluntarismo, no es cosa de haber visto una charla en YouTube y empezar a aplicar agilidad. Agilidad hay que entenderla en profundidad. Eh, entonces, el principal error te diría es comenzar a cambiar las estructuras de proyectos sin entender qué es lo que hay detrás. ¿Qué hay detrás? Es lo importante, y como yo mencionaba en la charla. Cuando entendemos que agilidad tiene que ver no solo con el cambio de estructura de los proyectos, sino que tiene que ver con el cambio de comportamiento en las relaciones humanas, entonces la cosa empieza a ser mejor. Por eso es que, insisto, hoy día no se habla solo de agilidad en los proyectos, sino que también se habla de agilidad empresarial, por ejemplo. ¿Qué significa agilidad empresarial? Significa que nosotros le vamos a dar protagonismo a los equipos, a todos los equipos, ¿verdad? No solo de proyectos, sino a los equipos operativos, a los equipos comerciales, para que colaboremos entre todos y tengamos las mejores ideas para llevar adelante el negocio. Significa que vamos a aplanar un poco la estructura de decisiones, donde todos tenemos algo importante que decir y podemos tomar decisiones en forma conjunta, donde podemos formar equipos que sean empoderados, que sean autoorganizado. Eso es una cuestión importante, donde todas las personas tienen la posibilidad de dar sus opiniones, ofrecer soluciones y todas sean consideradas con respeto y no es una cuestión que dictamine una sola persona. La agilidad tiene que ver con cómo generamos equipos colaborativos que nos lleven a la mejor alternativa de solución. Entonces, probablemente el principal error sea pensar que agilidad es una cuestión técnica y la agilidad va mucho más allá de lo técnico, tiene mucho más que ver con comportamiento humano más que con la forma en que hago el proyecto. Espero hacerme entender. Entonces, tiene que ver con cómo el líder empieza a ser una persona que guía al equipo, ¿verdad? Pero lo guía en un camino de toma de decisiones autónomas, ¿verdad? Cómo los va empoderando. Y no es una persona que es el jefe, esa relación cambia radicalmente. Luego, los equipos, cómo somos colaborativos, etcétera, ¿no? Así que yo diría que enfoquemos en las personas y el comportamiento de ellos más que en las estructuras. Muchas gracias. Por aquí tenemos una pregunta de Sergio que nos dice, ¿qué tan conveniente o imperativo es que las organizaciones utilicen un coach externo para que se les ayude en el proceso de transformación? ¿O debe ser todo en el sitio, en la empresa? Difícil pregunta, porque podríamos tener intereses creados, ¿no? Pero yo diría que depende cómo se sienta la organización. En general, lo que nos ha tocado ver es que cuando las organizaciones parten solas, a veces cometen errores como los que hemos comentado. Yo diría que en general una asistencia externa vale la pena, especialmente cuando te sientes muy alejado de lo que es este concepto de agilidad. Yo diría que en general vale la pena que te hagas asesorar por alguien que conozca del tema y que te ahorre los errores, ¿ah? A pesar de que en agilidad uno valora los errores, pero te puede hacer más corto el camino, porque, insisto, la agilidad en muchísimos casos, un alto porcentaje en las organizaciones se entiende mal y por lo tanto, alguien que te aclare el panorama desde afuera puede ser importante. Yo lo consideraría, al menos en una conversación inicial, a ver qué te cuentan, ¿no? Por lo menos, yo si quieren un consejo, yo lo aconsejaría. Un coach externo puede ser muy relevante. Ahora tenemos una última pregunta por acá que dice, ¿Discipline Agile solo valida hacer proyectos con ciclos de vida ágil? No,
Disciplina ya incorpora dentro de las posibilidades los predictivos. Efectivamente, hay proyectos que lo ameritan. Construir un puente, lo más clásico es hacerlo con método predictivo, definitivamente. Y está dentro de los puntos de decisión que plantea Disciplina AI. Listo, esas serían las preguntas que tendríamos para esta conferencia. Primero, agradecerle a don Alejandro por habernos acompañado, habernos compartido un poquito de su conocimiento. Estamos muy agradecidos de que esté por acá. Y ahora vamos a ir a un pequeño receso y estaremos de vuelta a las 9:45. No sé si don Alejandro gusta decir unas últimas palabras para ya cerrar con esta conferencia. Sí, encantado de haber estado con ustedes. Espero que les haya sido de utilidad. Es solamente una pincelada inicial y espero que disfruten todo este evento. Estamos a vuestra disposición para lo que ustedes quieran. Muchas gracias y buenos días.